Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Miguel Salazar, presidente nacional de COPEI. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad muy agradecido de estar aquí con todos ustedes y compartir este momento contigo y con toda la audiencia de Venevisión. ¿En qué punto se encuentra hoy la reestructuración nacional del partido COPEI? Bueno, ya COPEI a lo largo de todo este tiempo ha venido saliendo de todas las elecciones de sus autoridades. Ya tuvimos una oportunidad el pasado mes de mayo de elegir a todas las autoridades municipales en una convención municipal de base y recientemente el pasado domingo hemos electo, o la militancia ha electo a las autoridades de todos los 23 estados del país. Con lo cual ya tenemos los delegados suficientes en todo el país, hemos avanzado casi en más de un 80-90% de todo ese proceso y lo que nos faltaría ahorita en este momento, de acuerdo a los anuncios que haga la Comisión Electoral Nacional, es la celebración de la Convención Nacional para elegir las autoridades nacionales de COPEI y ya pasado por todo ese proceso, COPEI sale automáticamente de lo que es el motivo fundamental por el cual fue judicializado en aquella oportunidad, que fue por la falta de elección de autoridades. Hay que recordar que nunca en la vida, en los 76 años de COPEI, se habían celebrado elecciones municipales. Hoy los municipios tienen sus municipales de las dirigencias del partido. De la dirigencia del partido. Hoy las direcciones políticas municipales han sido electas por la base. En más de 20 años no se habían celebrado elecciones internas dentro de COPEI para elegir autoridades regionales y nacionales. Las últimas elecciones que se celebraron en COPEI fueron en el año 2002, cuando fue electo el señor Eduardo Fernández y el compañero César Pérez Viva, que hoy en día militan en otras organizaciones políticas. Desde ese tiempo para acá nunca se habían celebrado procesos internos de COPEI y ya ahorita ya se han celebrado estos dos procesos internos, procesos que se ha hecho a 3 niveles y vamos rumbo a la Convención Nacional para legitimar a las autoridades nacionales de nuestra organización ¿Fueron política. invitados estos personajes de la política de anteriores épocas del partido COPEI, fueron invitados a participar en este proceso? Fueron invitados todos a participar, tanto es así que nosotros, pioneros en este proceso de elecciones de autoridades internas, hemos cumplido completamente con la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Hemos establecido un cronograma electoral, se estableció un cronograma electoral en donde estaban todos los pasos a seguir. Habían tiempos para impugnar, tiempos para inscribirse, tiempo para inscribir las planchas, todo lo que es el cronograma electoral que tiene adecuado el CNE para sus elecciones municipales, para las elecciones de gobernadores y las elecciones presidenciales. La Comisión Electoral presidida por el doctor Antonio Sotillo Luna lo adecuó a la normativa y a la vida interna partidista. Y hubo un periodo de tiempo necesario y suficiente para que la gente acudiera a inscribirse. Por supuesto, aquellas personas o aquellos ciudadanos que no se inscribieron dentro de la organización política difícilmente podrían participar. Eso es como cuando tú vas a unas elecciones presidenciales. Si tú no te inscribes en el Consejo Nacional Electoral, en el padrón electoral, lamentablemente tú no puedes acudir a votar el día de la elección presidencial. Pensando ya en el momento posterior a la reestructuración, a que se haya completado el proceso de reestructuración, de renovación de la dirigencia, ¿hacia dónde debe encaminarse el partido COPEI? Mira, después de la Convención Nacional, que es una convención nacional en donde vamos precisamente a marcar hacia dónde va el partido COPEI, porque eso no es una decisión ni de Miguel Salazar ni de la Dirección Nacional, sino del cuerpo colegiado, que en este caso sería la Asamblea Nacional Social Cristiana. A partir de ahí marcaremos y trazaremos las líneas por dónde va a transitar el partido. Aprovecharemos ese momento para elegir nuestras autoridades y marcar el rumbo que vamos a seguir nosotros dentro de la organización. Este es un cuerpo colegiado, creemos en que todos debemos participar en las decisiones que se tomen dentro del partido y hacia allá vamos. Eso lo vamos a hacer dentro de un par de meses, una vez la Comisión Electoral así lo dictamine. ¿Y qué papel va a jugar COPEI en el diálogo, en el reencuentro de la oposición? Mira, estamos impulsando, y lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, el reencuentro de la oposición. Para nosotros está claro que si nosotros no logramos ponernos de acuerdo dentro de la oposición, difícilmente va a ser, y lo confieso aquí en las cámaras, va a ser difícil salir del gobierno del señor presidente Nicolás Maduro. Si nosotros no entendemos los liderazgos de todas las organizaciones políticas, los liderazgos de la sociedad civil, todas aquellas personas que de una u otra manera adversan a este gobierno, si no logran entender que hay que ponerse de acuerdo, hay que sentarse no para buscar un líder, no, sino para presentarle al país un plan nacional, un plan, un proyecto de país. Si no lo logramos hacer,
lamentablemente vamos a seguir en la situación en la cual hemos estado durante los últimos 22 años. ¿Qué debe pasar para que se encuentre un liderazgo que pueda ser el abanderado, vamos a llamarlo de esa forma, de la oposición de cara a una elección en el 2024? Yo creo que necesariamente debiéramos comenzar con los planes. Más que allá de ir a un proceso de primarias, debiéramos colocar sobre la mesa los planes. Hay que dejar para esto, hay que pasar, lo que yo siempre he dicho, hay que pasar por un proceso de reconocimiento. Tenemos que reconocernos los unos a los otros, tenemos que respetarnos los unos a los otros y necesariamente hay que pasar por un proceso de rectificación. Porque aquí se han hecho cosas malas, aquí se han hecho cosas muy buenas y se han hecho cosas malas. Las cosas malas hay que rectificarlas, hay que hacer un mea culpa, hay que explicarle al pueblo de Venezuela cuáles fueron los errores y rectificar. Rectificar es simplemente, mira, lo que yo hice no lo hice bien, vamos a rectificarlo, vamos a hacerlo bien. Si no pasamos por esos tres elementos que lo consideramos fundamentales, rectificar, reconocernos, porque nos tenemos que reconocer, tú me tienes que reconocer a mí, yo te tengo que reconocer a ti, yo reconozco tu liderazgo, tú te reconoces lo que nosotros tenemos, y el otro es el respeto. Necesariamente entre la dirigencia que adversa este gobierno hay que respetarse, no podemos seguir catalogándonos de alacranes, de vendidos, no, ¿hasta cuándo? Así no le vamos a mostrar al país la sinceridad con que queremos nosotros gobernar y resolver los problemas. Si no tenemos ni siquiera la capacidad de respetar la dignidad del ser humano, difícilmente vamos a poder, porque si así es con nosotros, si así es ese tipo de calificación, ¿cómo será con los adversarios que de verdad tenemos al frente, que son nada más y nada menos que el Partido Socialista Unido de Venezuela? Es necesario que dentro de nosotros pasemos por ese proceso de reconciliación, de reconocimiento, de respeto, para que de una u otra manera podamos avanzar y seamos una oferta creíble. O sea, el país nos crea, ese pueblo nos vea, oye, estos se pusieron de acuerdo, están buscando la manera, están en sintonía, vamos a ganar, vamos a darle, me están generando confianza, y si me generan confianza, necesariamente podemos obtener el favor del pueblo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacernos precisamente de la conducción del país. ¿Para qué quieres conducir al país? Para sacarlo de esta situación de atraso en los cuales hemos estado sumidos los últimos 22 años. Hasta los mismos chavistas saben, pero los mismos chavistas no voltean. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pero si aquellos no se ponen de acuerdo, no son capaces de ponerse de acuerdo 3, 4, 5 grupos entre ellos mismos, va a ser difícil que se pongan de acuerdo con el gobierno nacional. ¿Cómo recibir las conversaciones del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, considerando la llegada de una comisión para una segunda reunión de emisarios del gobierno de Estados Unidos con el Ejecutivo Nacional? Es lo mejor que le puede pasar a Venezuela, o sea, que vengan, que se reconozca al Estado venezolano. Lo mejor que le puede pasar es mantener los socios naturales de los venezolanos, son los Estados Unidos. Nosotros les suministrábamos el petróleo, o sea, restablecer esas relaciones implica... La consecuencia de eso va a ser bienestar. O sea, el problema que tiene los Estados Unidos es que está peleado con el señor presidente de la República, con una persona o con un grupo de personas, pero resulta que esa pelea afecta al resto, al conglomerado del Estado venezolano. Esa pelea, los Estados Unidos tienen que, gracias a Dios se están dando cuenta que ese tipo de problemas no pueden subsistir, porque no terminan afectando a Miraflores, no terminan afectando al status quo del PSV, no, terminan afectando a más de 25, 30 millones de personas que estamos aquí. Restablecer ese tipo de relaciones va a beneficiar precisamente al pueblo de Venezuela. Y desde su punto de vista, ¿qué va a pasar con las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Cómo va a evolucionar todo no diría en el corto plazo, porque ya está claro, ya hay una idea bastante clara de qué va a pasar al momento de asumir la presidencia de Colombia Gustavo Petro, pero ¿cómo ve la relación diplomática y comercial a mediano plazo? Mira, yo no la veo a mediano plazo, yo creo que ya se está reactivando la frontera. Es fundamental. Este tipo de bloqueo que había entre el presidente que está saliendo de Colombia y Venezuela era innecesario. Esa es una de las fronteras más vivas que tiene inclusive América Latina. El hecho de que haya sido electo Gustavo Petro, con quien no comparto ningún tipo de concepto ideológico, doctrinario, político, pero que nos va a permitir a nosotros el que se restablezcan las relaciones políticas, las relaciones comerciales, que el intercambio comercial de la frontera fluya. Eso va a traer beneficios a la frontera, le va a traer beneficios al tachirense, le va a traer beneficios, y eso redunda, porque eso es un solo canal. Lo que entra por Táchira termina llegando aquí a Caracas y termina llegando al oriente, y es fundamental y es necesario que eso se logre. Gracias a Dios va a pasar, yo creo que eso se va a acelerar mucho, y con eso se va a reactivar un montón de situaciones o de elementos comerciales que se requieren para
que la gente viva bien, que es lo que a la final deseamos. Quiero volver a la política nacional y al punto en el que mencionaba de que antes de elegir un candidato en primarias debe llegarse con un plan. ¿Qué plan, más allá de lo que deba definirse en la Convención Nacional del Partido, qué plan o por dónde comienza el plan que puede proponer el Partido Copey al país? Nosotros a lo largo de todo este tiempo tenemos un plan que se llama el Plan 335. El señor secretario general nacional, el diputado Juan Carlos Alvarado, viene recorriendo y va a recorrer los 335 municipios del país precisamente para recoger no solamente las necesidades, los problemas, sino para estructurar, ver cómo se llevan y cómo se plantean soluciones. Tenemos un equipo de políticas públicas que viene diseñando políticas macro en todos los sectores, educación, salud, seguridad, servicios públicos, de manera de poder hacer de esto un plan y colocarlo, humildemente colocarlo a la disposición de ¿quién? A la disposición de las diferentes organizaciones políticas que también tengan un plan. Y yo creo que tenemos capacidad los venezolanos y los que nos hemos formado de armar un equipo completo, un equipo que nos permita evaluar todos los planes y de ahí sacar un solo plan. Yo te puedo decir que el tema de las primarias es secundario. Lo más importante es tener un plan, porque candidatos presidenciales o personas formadas con capacidad para gobernar este país existen dentro de la oposición, fuera de la oposición, o sea, en todos los espacios existen hombres y mujeres con capacidad. Dios quiere que sea un demócrata cristiano, con principios social cristianos, con ese respeto por la dignidad del ser humano, con los valores del bien común, que es lo que tanto necesita esta Venezuela de hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, muy amable a todos los que nos están viendo. Estuvo con nosotros Miguel Salazar, presidente nacional de Copey, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina